Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad con la unidad nacional de todos los ecuatorianos, queremos dar la bienvenida a un reconocido académico, analista, el doctor Jaime Costales Peña Herrera. Lo invitamos a un diálogo para hablar sobre la coyuntura política, los desafíos del país. ¿Qué pasa, como señalaba un reconocido politólogo, Santiago Basabe, la ausencia de élites, uno de nuestros problemas? Pero quiero empezar con la coyuntura, lo que anoche nos enteramos, y hay pronunciamientos de juristas como el doctor José Chalco, esta pretensión de lograr reformas en el Código Penal para viabilizar, en definitiva, la impunidad. No saben por dónde ir, no logran sentencias, no logran el control del Consejo de la Judicatura, no logran el control de la Corte Nacional de Justicia. Ahora se van por una reforma que estaremos pendientes cómo se pronuncia la Asamblea Nacional a partir de este jueves. ¿Cómo entender este afán de persistencia de que haya impunidad en el Ecuador? Doctor Jaime Costales, muy buen día. Buenos días, Miguel. Pues el único afán que tienen estos grupos, y quería saber si se me escucha bien. Sí, está muy bien, Jaime, adelante. Perfecto. El único afán, como decía, que tienen es devolverle una imagen de santidad, y yo digo sarcásticamente, le quieren convertir a Correa en más santo que la Virgen del Quinche. Están desesperados porque tienen 2 derrotas electorales seguidas. Van perdiendo adhesión de la gente paulatinamente, pese a que hay un voto duro, como ya sabemos. Pero además de eso, la única figura que tiene el correísmo capaz de mover el tablero es Correa. El resto son figuras absolutamente secundarias. Entonces es una expresión brutal de la sinvergüencería política, del descaro, de la indecencia, porque quieren tapar el sol con un dedo, haciendo maniobras de todo tipo, y como todo se les ha ido desmontando, han fracasado en todos sus intentos, como ustedes mencionaban hace un momento, pues buscan el resquicio, la zapada, la leguleyada terrible, y entonces eso no puede ser permitido. Esperamos que los socialcristianos dejen ese juego macabro del cálculo político, ese aprendizaje del cinturato, diríamos, que se le atribuía solo al Alarcón, pero los socialcristianos son especialistas en esos juegos de cintura terribles para posicionarse en el poder y manejarlo desde la parte oculta. Así que tenemos que repudiar frontalmente, mi estimado Miguel, cualquier intento, y más aún choca a la conciencia colectiva el hecho de que justo el grupo y el político, en este caso Correa, que tanto desdecía y cuestionaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora esté abogando por una maniobra de ese estilo para tratar de santificarse. Entonces, esto es asqueroso, es repudiable, es antidemocrático, y sería una especie de golpe de Estado adelantado. Y además yo considero, mi estimado Miguel, que el presidente Noboa debe estar muy atento, porque el correísmo es capaz de apostar en su desesperación a que se hunda el proyecto de Noboa, a que fracase rotundamente este gobierno y que colapse, con tal de intentar desesperadamente hacer una nueva asamblea constituyente que borre todos los juicios de Correa y le traiga de nuevo al país. Entonces ellos ya lo han intentado a través de ISA en los momentos terribles del 2019 y del 2022, cuando se tomaron las ciudades brutalmente y demás. Son capaces absolutamente de todo, no tienen ética política, no tienen límite, y por eso tienen que ser repudiados frontalmente por la sociedad ecuatoriana y por todos los ecuatorianos que tenemos conciencia en defensa de la democracia y de la libertad. Doctor Costales, con este proyecto concreto, cuyo segundo y definitivo debate empezará este jueves, ¿cuál debiera ser el comportamiento de fuerzas democráticas, de fuerzas que no están sumadas a esto, a fin de no dar los votos? El Partido Social Cristiano estará en la mira del Ecuador, pero el resto de movimientos, Pachacuti, Construye, ¿cómo debieran estar, primero, despiertos, y segundo, cómo debieran actuar? Bueno, en cuanto a Construye, creo que por coherencia respecto a la figura de Fernando Villavicencio, su lucha frontal contra la corrupción y los grandes corruptos,
Entonces debería ser consistente el rechazo frontal y la denuncia por parte de Construye, y esperamos que se sume gran parte de los independientes. Y a los socialcristianos no les conviene en este momento anclarse a ese proyecto porque sería ya el descrédito y el desenmascaramiento total de sus actitudes antidemocráticas. Entonces, creo que con un rechazo masivo, tanto a partir de la denuncia de la prensa como de los sectores democráticos del país y la ciudadanía, esto no puede pasar, pero son capaces absolutamente de todo y vamos a tener que dormir con un ojo abierto porque van a buscar todos los resquicios si esto les fracasa para seguir intentando la impunidad como usted mencionaba. Ese es su único proyecto, su único afán, su único norte y su única brújula, porque si no lo logran pronto, poco a poco van a perder más. Y después de esa burla colectiva que se ha hecho incluso en el TikTok respecto al pronunciamiento terrible de ese inglés barrio bajero de Correa, pues creo que la burla es corrosiva. Entonces, ha perdido la imagen de Correa mucha fuerza a partir del humor colectivo y de la burla después de la intervención que hiciera replicando del presidente Noboa. ¿Y cuál debiera ser la actitud del país? ¿Cómo ser más activos y no esperar que se aprueben las cosas y después abran los ojos? ¿El Ecuador debe estar despierto? Por supuesto, el asunto es que el mal mayor de fondo de los ecuatorianos es una tendencia a esa pasividad que usted menciona y que técnicamente le llamamos desamparo o indefensión aprendida, esa parálisis, esa apatía, esa falta de reacción, que también se explique mucho por el cansancio de ver tanta mentira política sucesiva que se ha ido gestando en el país y tantos golpes que hemos sufrido a partir de la pandemia y toda la crisis que estamos viviendo. Todo eso como que desactiva la reacción interna de parte de la ciudadanía. Pero precisamente por eso es necesario que estemos más activos que nunca y de parte de la academia tienen que haber voces claras y valientes que digan las cosas frontalmente para evitar que el país caiga de nuevo en manos de la mafia política de manera directa. Usted ha tocado un tema importante, doctor Costales. En general, la Universidad Ecuatoriana también debe ser parte activa de lo que pasa en el Ecuador. Las facultades de jurisprudencia, en general, analizar los contenidos, porque una reforma no puede tener dedicatoria. Una reforma, una ley es general para todos y no con dedicatoria, en este caso, para la impunidad. Y además porque entiendo que no se pueden hacer reformas con efecto retroactivo, mi estimado Miguel, porque lo contrario cambiaríamos la historia de las sanciones y de la legislación de una manera absolutamente manipulatoria y terrible. Pero sí, la academia tiene una misión sagrada y a usted le consta que en la época del correísmo fuimos muy pocas voces desde la academia en las que confrontamos abiertamente los abusos del poder, la cobardía por un lado y por otro la connivencia de sectores de la academia y de las élites con el poder antidemocrático y tiránico de Correa, hicieron que se silencien muchas voces, nos dejaron prácticamente solos. Y sin embargo de eso, ahí les dimos batalla frontalmente, los periodistas valerosos como usted, y un pequeño puñado de académicos que sentimos de corazón que el Ecuador no puede estar en manos de las mafias. Y también de gente que no va estando en la academia, pero que ha tenido una figuración importantísima como la Comisión Anticorrupción, hay que decirlo. Gente tan valiosa como la doctora Isabel Robalino, el doctor Simón Espinosa Cordero, Jorge Rodríguez y todos los que conformaban la Comisión Anticorrupción. Entonces, esas pequeñas, aparentemente pequeñas voces tuvieron el coraje de mantener alerta y despierta la conciencia ciudadana. Y eso es lo que tenemos que seguir cultivando y manteniendo, porque una vez que el correísmo salió del poder, pues ahí se envalentonaron muchos críticos, ¿no? Lo tragicómico es que en el momento en que estaban en el poder, pues guardaban prudente silencio. Y por otro lado, ya lo mencionaba hace muchos años el doctor Marcelo Merlo Jaramillo en un artículo del Universo, cuando había la segunda vuelta entre Bucaram y Nebot, ya nos hablaba del peligro del silencio de las élites. Y claro, a lo que se refiere es que las personas que de alguna manera tenemos mayor acceso a la información, al conocimiento y a la responsabilidad sobre el país, un grado de conciencia más despierta,
Tenemos, por supuesto, la obligación de hacer una defensa cabal de la democracia y de la libertad. No solamente la academia, sino todo tipo de grupo que tiene una incidencia importante en el país, la prensa, los empresarios, la iglesia, las cúpulas militares, etcétera. Todos los que configuramos de alguna manera un espacio de influjo sobre la sociedad. Tenemos esa enorme responsabilidad de mantener en alerta y lograr que evolucione la conciencia colectiva a favor de la democracia para que el Ecuador vaya en dirección a la consolidación de una república verdadera, con apego a la ley, con respeto al derecho y con una construcción de una convivencia pacífica, como usted promueve cada día en su programa, mi estimado Miguel. Doctor Costales, lo que usted ha dicho es importante, porque si uno revisa la historia reciente, en el 2014, aquella asamblea de los alzamanos aprobaron el nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde parte de lo que hoy se descubre y quieren reformar tiene que ver con la debilidad de un código penal. Ahora que está el terrorismo, la delincuencia organizada, dicen hay que endurecer penas. Pero si ellos mismos flexibilizaron y aprobaron 2014 en la Asamblea Nacional el Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia ese año. Es decir, hay que hacer historia, hay que hacer memoria de lo que ya hicieron. Y para evitar que esto suceda años después, se sorprendan lo que pretenden aprobar a partir de este jueves, en meses, en años dirán, vean lo que han aprobado. Por ello lo importante de dejar de ser pasivos y ser activos como usted lo ha sido en su actividad académica y públicamente, doctor Costales. Ciertamente, Miguel, el académico no puede ser solamente un ciudadano de escritorio y de análisis de datos y cifras, sino que necesita ser también un ciudadano de a pie, común, que siente el dolor colectivo de la pérdida de libertad y de la democracia, y que participa activamente en la confrontación respetuosa, no violenta, inteligente, dialogante, pero firme, para que la democracia, que es tan frágil y vulnerable en nuestro país, se preserve, profundice y vaya madurando. Pero también hay que entender, Miguel, que hay fanatismos en los sectores de las élites, tanto de derecha como de izquierda, y eso nos hace profundo mal. Desde el lado de la derecha, el problema, mi estimado Miguel, es que muchas veces ha habido insensibilidad sobre la situación política del país y sobre todo sobre las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, marginales y pobres del país. Y entonces en los sectores de derecha solamente se ve la parte de los cálculos financieros del Estado, lo cual es importante, pero no es lo único que importa, ¿verdad? Y se deja de lado todas las consecuencias que las medidas económicas tienen sobre el bolsillo de la gente, sobre la vida cotidiana. Entonces la derecha ha sido muy insensible respecto a eso. Pero del lado de la izquierda ha habido un fanatismo también que ni siquiera despertó después del fracaso rotundo del comunismo en el mundo cuando ya cayó el muro de Berlín. Y han seguido tomándose instituciones, sobre todo la academia, o sea, gran parte del fanatismo de izquierda ha controlado las universidades públicas y en sectores de las universidades privadas también hay que decirlo. Y por otro lado, instituciones culturales, grupos de literatos, etcétera. Entonces, el discurso de la izquierda, en vez de evolucionar hacia una visión democrática más avanzada, se ha quedado anclado en los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, y siguen con la cantaleta perversa de la lucha de clases. Y entonces se han convertido en corifeos y le han puesto alfombra roja a las tiranías de izquierda en el mundo entero. Entonces no dicen nada, por ejemplo, contra lo que sucede en Nicaragua. No dicen nada contra esa catástrofe humana brutal que hay en Cuba. No dicen nada contra esa barbarie que se vive en Venezuela, ¿no? Entonces son simplemente ciudadanos fanáticos que hacen el coro de aduladores a estos sectores tiránicos y que no entienden que ese fracaso brutal que es el socialismo siglo XXI y el comunismo en general tienen que desaparecer del planeta entero porque son perversos, destructores, genocidas y un fracaso económico y social. Por eso yo propongo que avancemos hacia un nuevo tipo de humanidad, incluso con un sistema más avanzado que el capitalismo, al que le llamo personalismo sinérgico, que combina tanto el respeto a la libertad, a los derechos individuales, a la estructura individual que tiene que ser protegida,
pero también en un contorno de protección de la ecología y de la sociedad. Tenemos que avanzar hacia modelos más innovadores, pero sigue gran parte de la élite intelectual, entre comillas de intelectual, anclada con un grupo de corifeos que hacen cantos a la luna y que tratan de tergiversar la historia proponiendo que el socialismo autoritario sigue siendo el camino digno que debe seguir la humanidad. Y esa es una forma de traición a la historia y traición a la ciudadanía, traición a la democracia. Doctor Jaime Costales, a propósito de lo que usted señala, ¿y qué decir de las élites del Ecuador? Que debieran tener un protagonismo, no ser pasivos, sino activos. Sobre esto se ha escrito mucho, bien recordaba lo del análisis de Marcelo Merlo hace años. Podemos citar, el doctor Fabián Corral también ha hecho unos análisis contundentes por la ausencia de las élites. Y Santiago Basabe también este miércoles, en el portal Primicias, publica la ausencia de élites, uno de nuestros grandes problemas. ¿Qué debieran hacer las élites del país? Porque son parte de esto, no solo para cosechar, que está muy bien, los réditos de un país productivo, sino también para preservar lo que usted señala, las libertades, la democracia, los derechos de las personas. Parte de las élites financieras y empresariales han vivido felices en el Correato, recibiendo pues canonjías, contratos de gran escala de parte del Estado. Entonces han guardado silencio sobre los abusos del poder. Parte de la academia ha sido cooptada, ha sido controlada por el discurso izquierdista maléfico que ya he mencionado, y han hecho de portaestandartes de ese discurso, tratando de manipular a la gente con esas promesas de un paraíso socialista que es una farsa total. Entonces, hay muchas responsabilidades de distintos sectores de las élites económicas, empresariales, pero también de las supuestas élites intelectuales en este país, que se han quedado en la inercia, en la inacción, en la complicidad, en la falta de investigación profunda, en la falta de reflexión. Y eso justamente tenemos que lograr, que ese pozo oscuro de la complicidad sea anulado y las mejores inteligencias del país se dediquen a la investigación, pero además a tratar de hacer una alerta ciudadano, a despertar la conciencia colectiva. Yo creo que esa es la misión más alta de las que se les denomina élites, que las personas que tienen un conocimiento más profundo de la realidad social, económica y política del país, de su historia, de su condición antropológica y demás, contribuyamos sinceramente, humildemente, pero firmemente, valerosamente, a la construcción de una conciencia colectiva mucho más activa y despierta, y que vayamos orientando un movimiento no violento de defensa de la democracia y de la libertad. Esa es la gran tarea que tenemos entre manos, y no tenemos que cejar en el empeño. Tenemos que afrontar las dificultades que vengan con valor, sintiendo que históricamente esos pequeños grupos, esas pequeñas minorías que han mantenido en alto los valores democráticos y los valores de la libertad, han sido el aglutinante, han sido la sal de la tierra, como diría la Sagrada Escritura, han sido los sectores de conciencia que han logrado una transmutación histórica positiva, han sido los factores que han convencido y han promovido una reacción social hacia la evolución de la conciencia, de la democracia y de la libertad. Esa es la gran tarea y no la podemos abandonar. Ahora más que nunca tenemos que levantar esa bandera de la libertad con una conciencia cívica, participativa, valerosa, frontal, pero cordial, pacífica, incluso con sentido del humor, porque también hay que ponerle un poco de esa sal del humor a la vida para que no sea tan pesarosa en los momentos de crisis. Doctor Jaime Costales, ¿y cómo lograr ese despertar en las élites? En este análisis de Santiago Basabe de este miércoles, dice: políticos y delincuentes, el vínculo marital que no queremos observar. ¿Cómo erradicar eso? Justamente tenemos que una y otra vez insistir pedagógicamente de una manera sencilla y clara para que la población despierte y comprenda que no está bien que la política y la delincuencia estén en un maridaje, en un matrimonio perverso a largo plazo, porque eso solamente le lleva al colapso de la sociedad, a la pobreza masiva y a la destrucción del tejido
democrático, como sucede en Venezuela o como sucede en Nicaragua o como sucedía en la Argentina de los Kirchner. Entonces, por eso hay que insistir y estoy proponiendo un modelo de intervención. He terminado un ensayo, un estudio científico sobre los conflictos psicológicos sociales del Ecuador actual, pero lo más importante es que estoy proponiendo un programa pequeño pero poderoso de intervención de influencia a través de las redes, con pequeños videos que vayan logrando despertar justamente la conciencia para que superemos y curemos de esos conflictos psicológicos sociales que nos hacen tanto daño. Y uno de los más graves conflictos psicológicos es la baja resiliencia que hay en el Ecuador, es decir, hay bastante nivel de protesta o reactividad sí hay en el Ecuador, pero suele quedarse la población en la protesta y no avanza a la solución de los problemas, no avanza al desarrollo de una conciencia superior, no avanza a encontrar soluciones profundas a los graves problemas que vivimos. Y eso es la baja resiliencia. Entonces, mientras no activemos la resiliencia, que es el coraje, la valentía para enfrentar la adversidad, las crisis, los momentos de zozobra económica, política, social, y construir soluciones democráticas más avanzadas. Si no logramos desarrollar resiliencia, el Ecuador va a seguir de tumbo en tumbo cayendo en un abismo de degradación económica, social y política, y eso solamente favorece a los grupos delincuenciales y políticos que están hermanados, diríamos en ecuatoriano, que duermen changados, tratando de usurpar la riqueza colectiva y destrozar la democracia, porque solo les conviene vivir en el abuso, en la tiranía, en el desconcierto y en el caos, porque ese es su negocio y eso les permite mantener oculto todo el trabajo destructivo que hacen los grupos delincuenciales. Pero este momento que vive el país es justamente favorable para que la gente despierte y no se deje comer cuento, no se deje engatusar nuevamente por estos vendedores de humo, estos vendedores de pomada de culebra que son los populistas de izquierda y de derecha, que transan con las élites delincuenciales, si se les puede llamar así, a los grandes capos, justamente para compartir el poder y adentelladas robarse la riqueza social, económica e incluso la riqueza cultural de un país como el Ecuador. Y en este entorno, decía Santiago Basabe, que la Asamblea Nacional es un ejemplo. Allí el debate no es de ideas respecto al tipo de país que se debería tener. ¿Cómo lograr que sea el reflejo del favor de los ecuatorianos cuando reciben el voto y hacen absolutamente todo lo contrario de una campaña electoral por intereses grupales, personales, de caudillos en sus pronunciamientos en la legislatura ecuatoriana? Ya se vio, Miguel, quienes no estuvieron de acuerdo con proteger a la fiscal. En la asamblea, el sector correísta es el único que guardó silencio al respecto del repudio sobre los ataques a la fiscal. Entonces eso les desenmascara, les muestra de cuerpo entero, son pro-delincuenciales. Y todos los sectores que vayan a intentar apoyar esta reforma a favor de la impunidad que usted ha denunciado con valentía, también se estarán desenmascarando y por eso la población tiene que repudiarlos. En la próxima elección deberían no tener un solo voto estos sujetos, ser repudiados de una votación para que queden marginales completamente. E incluso la ciudadanía tiene que discutir, Miguel, que ese sector político que ha sido pro o ha sido favorable a la delincuencia, ¿no es cierto?, que ha convivido con ellos, que ha negociado con ellos, que ha transado con ellos, que les ha dejado el país abierto para que entren y hagan como Pedro en su casa el control de los puertos, las pistas clandestinas de aviación, etcétera. El sector correísta debería ser considerado ilegal en el Ecuador, no poder participar en política porque han cometido actos de traición a la libertad, a la democracia y a la patria. Desde mi punto de vista como ciudadano, permitir esa connivencia con el narco es una forma de traicionarle al país, me parece. Entonces, Miguel, la ciudadanía también debe entender con su voto que no puede dar espacio a cualquier infame para que llegue a tratar de hacer esos planes macabros en la asamblea. Pero ese es todo un proceso de evolución lenta y que tenemos que mantener en alto el despertar de la conciencia colectiva como requisito para que la madurez democrática vaya siendo posible. De no haber ese despertar colectivo, ¿acaso el país no va en retroceso y cuyas consecuencias son poco previsibles o funestas?
Por supuesto, Miguel, son consecuencias terribles. Si no hay ese despertar colectivo, la degradación va a seguir en aumento. Y por supuesto, el control del poder por parte de los grupos delincuenciales y de la política delincuencial va a ser cada vez más evidente. Veámonos con valentía en el espejo terrible de Nicaragua, donde un presidente gana las elecciones llevando a prisión a todos los candidatos opositores y luego sacándolos del país. O en el espejo de Venezuela, donde un mastodonte político como Maduro, que es un tipo impresentable, de una limitación intelectual insultante, se atreve a decir que ellos ganarán las elecciones por las buenas o por las malas y trata de marginar a Corina Machado, que tiene ya más del 80% de intención de voto en Venezuela. Entonces, los ecuatorianos tenemos que dejar de ser pendejos en política y reconocer que no podemos permitir que el Ecuador se degrade al estilo Nicaragua, al estilo Venezuela o al estilo la Argentina de los Kirchner, y que merecemos otra suerte, merecemos un país próspero, un país confiable, un país estable, con bajos niveles de violencia delincuencial y con un crecimiento notorio de la salud mental colectiva, que también se manifiesta en la política, con un mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos, con una protección abierta del entorno natural. Merecemos un país donde nuestros hijos se sientan orgullosos de vivir y nosotros, como ya gente de edad madura, nos sintamos orgullosos de haber contribuido a la construcción de ese país democrático y libre, que es el sueño de las mejores mentes de la historia de la humanidad. Doctor Jaime Costales, ¿esto no tiene que ver también lo que vivimos con la permisividad del Ecuador, con la mediocridad de sus élites políticas? Así es, no solo de las élites políticas, sino también de las élites culturales. Aquí cualquier cenáculo de aduladores mutuos se convierte en guía de la cultura y se toman las instituciones culturales, etcétera. Cualquier cenáculo de mediocres se convierte en la voz de la academia en ciertos momentos, o cualquier cenáculo de mediocres empresarios se convierte en la línea matriz y en la brújula de la dirección empresarial. Así que hay mucho que trabajar, pero uno de los problemas básicos, usted lo ha mencionado, es la mediocridad de quienes ejercen cierto influjo importante sobre la sociedad. Y por eso necesitamos más voces activas, inteligentes, constructivas, que propongan visiones diferentes, más avanzadas, innovación en el pensamiento político, social, económico, cultural, empresarial, de los medios, etcétera. Necesitamos una renovación, una transformación, una evolución profunda de la conciencia colectiva que irradie en todos los niveles para que esas élites sean verdaderamente influyentes en un sentido positivo, evolutivo, y no simples testigos del desastre nacional como a veces las élites en los momentos más críticos se han convertido. ¿Qué llamado haría el doctor Jaime Costales, académico, analista, frente al momento que vive el Ecuador, para primero tomar conciencia y segundo tomar acciones? Que tengamos el coraje de decir en voz alta, respetuosa, pero claramente, incluso con sentido del humor, insisto, pero con frontalidad, los males que le aquejan al Ecuador, pero sobre todo que frente a esos males propongamos soluciones activas, prácticas, posibles, urgentes, para ir curando esos males. Y como siempre digo, Miguel, porque puedo demostrar que tengo razón, el fondo de la cuestión son los conflictos psicológicos sociales, la confusión que hay en la conciencia colectiva, la degradación de la psicología social del Ecuador es el fondo que hay que curar, porque es la mina de la que surge todo el comportamiento a todo nivel económico, social, político, cultural, religioso, artístico, etcétera. Si no curamos ese fondo psicológico social, la degradación va a seguir a pesar de todas las reformas constitucionales que se hagan, a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de las promesas electorales, a pesar de todo, va a seguir esa degradación porque no se cura el fondo crucial, que es la psicología de masas que está enfermo. Bien, la revista de Opinión Democracia quiere agradecer al reconocido analista, académico, profesor en la Universidad San Francisco de Quito, doctor Jaime Costales Peña Herrera, por atendernos, y seguiremos pendientes de sus análisis y también de lo que pasa en el país. Jaime, muy amable. Muchas gracias a usted, Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.
7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos para hablar sobre la aplicación de la ley de extinción de dominio, que ha tenido un camino sinuoso, a diferencia de países como Colombia, que han sido muy ágiles. Tres invitadas, la doctora Alicia Contero, la doctora Sara Salazar y la ingeniera Mae Montaño, ex asambleísta. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi empresa es muy flexible. La gente que trabaja desde su casa. Desde la playa, en un parque, en una cafetería. En fin, eso es vivir en el futuro. Sabemos que quieres una vida que se mueva a tu ritmo. Por eso creamos una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi Cuenta. Una cuenta rentable e inteligente en la que ganas el 5,5% de interés desde el primer día. Las cuentas corrientes ya son parte del pasado. Solo con Flexi Cuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. El Dorado Restaurante Cocina Internacional. Disfrute el mes del amor en el mejor restaurante de la ciudad, con nuestras especialidades: centolla, pangoras, ostras frescas, carnes, ribeye angus importado y rack de cordero. Reserve su espacio favorito del 10 al 14 de febrero. Obtenga el 15% de descuento en los platos de la carta. Cena romántica para tu persona favorita. El Dorado Restaurante. Reservas al